Perfecto, si trataremos de hacer algo interactivo, entre comillas, entre amigos, en el sentido de procurar entenderse en algunas cosas. Creo que es importante, por ejemplo, dedicar espacio, después obviamente decidís vosotros, al tema del método. Porque lo estoy introduciendo desde ahora. Sabéis que casi no hago conferencias, hago una al mes, por motivos obvios. Pero precisamente introduje el tema del método porque en todos estos años me di cuenta que con respecto a las traducciones, especialmente sobre ciertos términos, se puede discutir al infinito. Se puede discutir al infinito en discusiones que son totalmente inútiles. En el verdadero sentido de la palabra son inútiles. Porque de todas formas no se llega al final a una conclusión unánime. Pero no porque deba haber necesariamente polémica. Porque, por ejemplo, no sé, en ciertas traducciones hay hebreos que están de acuerdo conmigo. Y otros hebreos, en cambio, pienso que uno que me escribe todos los años del año, cuando digo todos los días del año, me refiero a todos los días del año. Es decir, 365 días al año. Intercambiamos mensajes y él está totalmente de acuerdo conmigo. Y me cuenta lo que le dicen los rabinos, lo que sucede en la Universidad de Bolonia, que dicen los profesores, que de las relaciones personales que tiene, etcétera. Por lo tanto, sobre estos temas puede encontrar quien está de acuerdo conmigo y quien no lo está. Bien, eso es normal, normalísimo. El profesor Garvini de la Universidad de Sapienza de Roma escribe en sus libros que cuando se trata de lenguas antiguas, ni siquiera el acuerdo de todos los estudiosos del mundo es garantía de certeza. Entonces pueden ya imaginarse. Así que en vez de discutir, bueno, también se puede, pero es sin embargo el tema del método. Disculpad, hago esta introducción y después empiezo con las preguntas, pero el tema del método, ¿por qué? Porque estamos acostumbrados a un método y de que me di cuenta que se repitió en el último mes, sobre todo en una conferencia, la que hice con el profesor Odifreddi en el Salón del Libro, sobre las reacciones que después hubo. Porque el discurso del método es que estamos acostumbrados a hablar de la Biblia. Así que si quiero una explicación sobre la Biblia, ¿a quién se la pido? ¿A un teólogo? Porque por defecto eso es así. Si hablamos de interpretaciones de jeroglíficos, porque hay egiptólogos que dicen que la egiptología no es una ciencia, sino que es el intento de interpretar dibujos, ¿a quién hay que preguntar? A los egiptólogos y ya. No, no, ya no es así. Es decir, tenemos ahora una serie de herramientas cognitivas que nos permiten preguntarle a otros. Porque hay cosas que una vez leídas se comprenden que no cuadran. Es decir, esas explicaciones ya no son suficientes. No digo que estén equivocadas, pero ya no bastan. Podrían ser suficientes, digamos, hasta hace 30 o 40 años, digamos que podrían ser suficientes. Ahora ya no son suficientes porque tenemos toda una serie de conocimientos que hacen que no solo sea lícito, sino de deber preguntarle a otros. Es un deber. Por ejemplo, en la conferencia, luego si tenemos tiempo, las muestro. En la conferencia de Alejandría mostré algunas fotos de Egipto, diciendo sobre estas fotos, ciertamente pediremos explicaciones a los egiptólogos. Aunque en realidad las explicaciones del egiptólogo ya las tenemos porque las leemos en todas partes, en los libros, en internet. Pero debemos absolutamente pedir explicaciones a otros. Porque, por ejemplo, mostré una foto de uno vestido de cierta manera en todos menos egipcio. Ni haciendo saltos mortales con tiburazón se puede decir que egipcio. Después, si queréis, lo vemos. Lo comparé con un pasaje de la Biblia y dije que veía el traje de ese sujeto y vestido, y ese vestido me recuerda ese pasaje de la Biblia. Personas que hacían operaciones especiales, para las cuales tenían que estar vestidas de una manera especial, donde incluso se describe el refuerzo de la altura del cuello. Y este egipcio tiene incluso un casco. El casco no es una interpretación, es un casco. Es decir, si recorto la imagen y se la muestro a 7000 personas,
Las 7000 respuestas serán, eso es un casco. No hay posibilidad de interpretación. Entonces dije, como leí eso del pasaje bíblico, los que entraban en la parte más interna del templo móvil, donde se hacían ciertas operaciones muy peligrosas, por lo que debían estar vestidos de una forma determinada, de una especie de jaula, Faraday, etc. Había una descripción muy buena del refuerzo del cuello, porque decía que la única que se vestía por la cabeza no se debía absolutamente rasgar. No debía tener ningún tipo de desgarro. Y en estas imágenes egipcias está este refuerzo del cuello debajo, con este traje. Luego lo veréis. Entonces digo que sobre ese tema, si escucho solamente al egiptólogo, el egiptólogo me dirá que es un hábito de ritual. Y digo, gracias, disculpar. Ok, ¿qué significa? No, es un hábito de ritual. Pero ¿de qué cosa? Me pregunto. Porque delante de un Dios debo vestirme así. Sin embargo, en la Biblia se explica que quien se vestía de esa manera lo hacía porque debía protegerse de ciertas cosas. Dije un ejemplo. Se levanta entre el público un profesor que tiene 2 cátedras en Novara y en Turín, un infectólogo, y dice, pero eso de ahí es lo que nos ponemos nosotros todos los días cuando entramos a los laboratorios, donde existe riesgo de infecciones microbacterianas. Yo veo eso todos los días. Pero está en la tumba de Ramsés IX. Después tal vez lo vemos en el proyector, pero esto es de esto de acá. Decidme la diferencia de esto que tiene la cabeza y el casco de Valentino Rossi. El número, es cierto, exactamente. El profesor dice que esto se ve todos los días. En los laboratorios donde existe el riesgo de pillar una infección bacteriana. Pido disculpas, ya termino. Así que digo, muy bien, le pregunto al egiptólogo, pero cuando el egiptólogo me dice que es un traje ritual, no cuadra, digamos que no me basta. Tengo el derecho de decir que no me basta, o debo de decirlo y debo de aceptar y bajar la cabeza sin decir nada. No, yo digo que no me basta. Pero veo todas las demás representaciones egipcias y cuando me decís que esto es un traje de ritual, no. Explicadme qué sentido tiene. Después encuentro uno que me dice que esto se ve todos los días en los laboratorios. Pero hay más, La semana pasada me reuní con un catedrático titular Politécnico de Turín, que veréis en alguna conferencia. Aparte del hecho de que él está totalmente de acuerdo conmigo sobre las cosas que digo, y nos explicará toda una serie de imágenes egipcias para decir que es tan evidente, estábamos juntos y dijo, es como decir que esto de aquí es una botella, pero no es una interpretación, todas la miran y dicen que es una botella. Entonces el problema del método es precisamente este, es como decir, ahora basta con los que tienen las verdades absolutas que no son discutibles, y si alguien quiere saber algo que debe dirigirse a ellos, no, si acaso también a ellos, pero no solo a ellos, porque las verdades de ellos ya las conocemos, y si deseamos interpelar a otros es porque esas verdades no nos convencen. Es decir, si alguien me muestra el teorema de Pitágoras, no voy a preguntarle a otro, no, me basta con el teorema. Y en cambio, cuando alguien me dice que esto es un hábito ritual, digo, no me basta, eso no me cuadra. Porque junto todo lo demás y me pregunto, ¿por qué ese estaba vestido así para cuando los demás estaban semidesnudos o estaban muy bien? Entonces el tema del método es precisamente este, es decir, tratar de salir de las catedrales individuales, donde cada uno tiene su propia verdad. Donde, por ejemplo, en la egiptología, las interpretaciones de jeroglíficos hechas por Alan Gardiner y publicadas al inicio de 1900, con todo el respeto por ese grandísimo arqueólogo egiptólogo, faltaría más, pero son de hace 100 años. Es posible que nadie se plantee el problema de que tal vez podemos hacer algo más. Este es el discurso del método. Dejadnos de libertad de preguntar, al menos, sobre cosas que vemos. Después algunos lo muestro, es muy curioso. Sobre cosas que vemos. Porque de lo contrario, si no nos dejáis hacer preguntas, entonces soy como los teólogos que dicen, la verdad es esta. Esto es un dogma, ahí, si intentas cuestionarlo es otra cosa.
Si yo ya 10 años que sé lo que significa cuestionar un dogma. Por lo tanto, el tema del método pienso que es muy interesante más allá de... Entonces, Cabot, para sintetizar, cuando Moisés pregunta a aquel, ¿tú quién eres? Como tenían una relación un poco conflictiva, le dice también, yo necesito entender que tú eres capaz de mantener las promesas que nos estás haciendo. O sea, necesito entender que tú eres capaz de llevarnos a la conquista militar de ese territorio que nos prometiste, la famosa tierra prometida, es decir, la tierra de Canaán, que no lograron conquistar nunca. Si hacéis tomar un mapa en blanco y negro, que va desde Grecia a la India, coloréis de rojo los territorios que Yahvé con los suyos conquistó en 3 siglos. Y coloréis de verde el territorio que Alejandro Magno conquistó en 3 años. ¿Entendéis la diferencia entre las capacidades de Alejandro Magno y las de Yahvé? Hacedlo vosotros mismos, llegaréis solos a la conclusión. ¿Pero por qué? Porque Yahvé podía conquistarse aquellos pañuelitos de tierra porque sus jefes no le habrían permitido levantar la nariz. Él tuvo que conquistarlo en los momentos de distracción de sus colegas que gobernaban en Egipto y de los que gobernaban en Asiria y Babilonia, que eran infinitamente más poderosos que él. Después, si queréis, leemos un poquito del capítulo 24 de Josué, donde todo esto está escrito. Si queréis, lo leemos. Entonces, vamos adelante por ahora con esto. Moisés le dice, yo necesito ver que tú eres realmente capaz de mantener las promesas. Por lo tanto, tengo que ver tu cabot, que es traducido como gloria, o sea, sería, tengo que ver la gloria de Dios. Yahvé le dice, está bien, entiende las exigencias de Moisés y dice, está bien, mantengamos gloria, así al menos, mi gloria te la muestro, sin embargo, mañana por la mañana. En el sentido que es necesario reservarla. Porque cuando Dios viaja, no se la lleva con él. Le dice, pero atención, si cuando yo paso, con mi gloria, paso. O sea, la gloria de una cosa que pasa. Tú te encuentras delante, la ves allí delante y tú vas a morir. Si te la encuentras delante. Y Yahvé no puede hacer nada. Por lo tanto, Dios no es capaz de controlar los efectos de su propia gloria, que mata. Dice, pero si mientras yo paso, tú te escondes detrás de estas piedras y la mira por detrás, después de que haya pasado, no mueres. Por tanto, las piedras hacen lo que Dios no es capaz de hacer. Protegen contra los efectos de su gloria. Esto está en las Biblias que tenéis en casa. El Éxodo. Ahora aquí no estoy haciendo, porque debería ir adelante y atrás. Yo estoy haciendo la síntesis del relato, porque si no habría que saltar de un capítulo a otro. Entonces le dice también, cuando mañana por la mañana yo pase aquí sobre la altura, busca la manera que en las laderas no haya ni hombres ni animales, porque si alguien se encuentra allí va a morir. Por lo tanto, significa que la gloria de Dios mata dentro de una cierta distancia. ¿Por qué? Porque el pueblo que estaba más lejos de la llanura no sufre ninguna consecuencia. Quiere decir que la gloria de Dios te mata desde un cierto perímetro y de un cierto perímetro en adelante ya no te mata. Hacen así, la gloria pasa, Moisés se esconde, la ve por detrás, no muere, pero tiene la cara quemada. Tanto es así que dice la Biblia que cuando baja del monte, si está el sol, debe cubrirse con un velo que se puede quitar solamente cuando va a la sombra de las tiendas. Y la cara, ¿por qué? Porque como vestían con túnicas y turbantes, era la única parte del cuerpo expuesta. Por tanto, la gloria de Dios, si te pasa cerca y tú estás bien escondido, no te mata, pero te quema la piel. Y está bien, paremos aquí. Entonces pase y hace todas esas cosas. Los que están abajo escuchan allá arriba ruidos fuertísimos como truenos.
y en el ruido de una gran masa de agua mientras pasa Yahvé con su cabot. Mientras pasa Ruach, vamos al libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel nos dice que estaba en la orilla del río Quebar. También aquí tenemos que saltar del capítulo 1 al 8 y al 10, si no pasamos toda la tarde buscando estas cosas en las que no hay creación en la Biblia, están todas en una lista. Libro, no hay creación en la Biblia. Entonces dice que ve llegar del norte el Ruach de los Elohim. O sea, el Ruach sería el espíritu en la traducción, el espíritu de Dios, y llegó acompañado por un viento de tempestad. Por tanto, el espíritu de Dios llega del norte, quiere decir que el este, el sur y el oeste no está. Llega haciendo ruido, llega teniendo debajo 4 ruedas, que Ezequiel llama Hayot, es decir, cosas con vida. Vivas porque están 4 cosas que llegan con el espíritu. Se desprenden y son capaces de moverse solas. Tienen un sistema de ruedas concéntricas, las más internas es llamada Girhal, que quiere decir rueda llameante que gira rápidamente cuando se mueve y hacen ruido. Cuando se mueven hacen ruido. Cuando se mueven hacen ruido y dice Ezequiel que giran sin necesidad que las ruedas se deban girar. No necesitan que nadie las gire. Estas cosas, digamos, por el momento dejémosla ahí porque también así lo hace Ezequiel. Por lo tanto, tenemos el espíritu que llega del norte con gran ruido, con viento de tempestad. Esas 4 cosas que se mueven por sí mismas. Después, sucesivamente, otra vez Ezequiel mira regresar el Ruach. Sube el Ruach y sube el espíritu de Dios, que lo lleva sobre una ciudad que normalmente se interpreta como Jerusalén, pero no se puede asegurar, lo llevan sobre una ciudad. En esta ciudad hay una morada de ellos, los Elohim, digamos, un templo. Llegan al patio, encima del patio. Llegan encima de este patio las cosas que están debajo. Se separan y bajan al patio y dice Ezequiel que aquellos que estaban fuera del patio y por tanto no lo podían ver, porque estaban separados por un muro, escuchaban el ruido que hacían. Así que el Espíritu de Dios lleva cosas acopladas, que en cierto momento se desprenden, bajan al patio, los que están fuera del patio no los ven, pero escuchan el ruido. El Espíritu de Dios se desplaza un poco, va al centro, hacen algo, vuelan sobre la vertical de aquellas cosas que dice Ezequiel, vuela sobre la vertical y elevan las alas, se meten bajo el Ruach. El Ruach con sus 4 cosas se alza y va a posarse sobre una altura que se encuentra fuera de la ciudad. Por tanto, esto hace el Espíritu de Dios. Ezequiel dice, el Ruach de los Elohim es como el cabot de Yahvé. O sea, son la misma cosa. Pero lo bueno es que Ezequiel dice explícitamente que la otra vez escuchó un gran ruido detrás de su espalda. Y el ruido lo hacía el cabot mientras se alzaba. Esto está escrito. O hacemos como que es verdad o decimos que son todas fábulas. Entonces, si decimos que son todas fábulas, tendremos en cuenta que la Biblia, no solo esto, nos cuenta un montón de otros cuentos, un montón de fábulas. Entonces, Cabot y Ruach son la misma cosa. Se mueven con viento de tempestad, hacen ruido. El Ruach tiene además debajo estas 4 cosas que se separan, se mueven por sí mismas. Y también se mueven acopladas al Ruach, que sería el Espíritu de Dios. Por tanto, tiene piezas que desprenden o que se desprenden. Esto dice la Biblia, o sea, quiero decir, de lo contrario comenzamos a decir que, vale, cuando la Biblia dice algo tengo que decir otra, entonces dejémoslos de leer. De verdad, dejémoslas de leer.
Pero hay más, que la segunda vez que Ezequiel ve esta cosa, con las 4 piezas, dice expresamente, aquí estamos en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, ¿ok? Dice, ahí entendí que los hayot, que esas 4 cosas eran los querubines. Lo dice Ezequiel en el capítulo 3. Aquellas 4 cosas que se mueven por su cuenta, con las ruedas concéntricas, ya entendí, esos son los querubines. Y la Biblia dice que el libro de Samuel, que Yahweh, en el querubín, se desplazaba estando sentado como se está sentado a caballo. Así. Y los querubines viajan acoplados a esa cosa. Y en el libro de Samuel, cuando David llama a Yahvé porque encuentra dificultad en la batalla, Yahvé interviene, llega con esta cosa de aquí, que allí es llamado Roash. Y en Ezequiel, desde un punto de adelante, los 2 términos son usados simultáneamente. Una vez se llama Cabot, otra vez se llama Roash, porque es la misma cosa. Esta cosa que viaja, llega al norte, produce viento de tempestad, hace ruido. Lo hace ruido detrás cuando se eleva, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces Yahvé llega con su Roash y dice el texto. Subió un querubín, entra en combate de la batalla, agarra a David y lo lleva a salvo. Y está escrito en la Biblia que tenéis en casa, que Yahvé en el querubín lo vieron volar en el fondo de las alas del Roash. O sea, el Espíritu de Dios estaba allá arriba, Yahvé en el querubín vuela y desde abajo lo ve en el fondo de las alas del Espíritu de Dios. Esto está escrito en la Biblia que tenéis en casa. No estoy hablando que he citado una sola vez mis traducciones. Os digo solamente que Cabot en hebreo significa pesado. Ha socorrido a David, Yahvé en ese, sí, exactamente. Significa pesado según el doctor Jeff Venner, fundador del Centro de Investigación Antiguo Hebreo. Jeff Venner escribe que este era el instrumento, el arma con el cual Yahvé combatía. No es por casualidad, este es en un hebreo, No es casualidad que Moisés le diga, tengo que ver tu cabot. O sea, tengo que ver cuál es el instrumento que usarás para conducir militarmente a la conquista de aquel territorio. Y él se lo hace ver. Y esa cosa allí dice Ezequiel en el Roash. O sea, claramente un objeto volador que se mueve, hace ruido. Si te pasa cerca, te mata. Si no estás al reparo, puedes subir encima. Tiene debajo acopladas cosas que pueden usarse como medios de locomoción, monoplaza. Esta cosa, dice Ezequiel, tiene una cúpula dentro de la cual hay como un trono, o sea, un gran asiento. Y dice que desde dentro se veía una forma como una forma de Adán. O sea, la cúpula transparente y dentro el piloto. Esto dice Ezequiel. Con absoluta claridad, con absoluta tranquilidad. No esconde nada. Y Ezequiel sube en esa cosa. Perdona, Ezequiel, estaba leyendo mientras lo decía y no lo encuentro. Bien, capítulo 1, capítulo 3, capítulo 8, capítulo 10. Por esto que no los hago leer, porque de lo contrario tendríamos que pasar toda la tarde buscando esto. Ya hemos publicado varios videos donde Mauro Biglino habla sobre los Elohim, los extraterrestres, sobre las reales traducciones de la Biblia donde dan a entender que hay naves dentro de las traducciones originales y hay explicaciones tan explícitas como el libro de Ezequiel. Y en esta oportunidad te voy a traer una aclaración que se hizo muchos años atrás sobre un ex ministro de Defensa Nacional de Canadá que pasa por desapercibido en la sociedad, pero es importante siempre hacerle recordar, porque una cosa es hacerle caso lo que diga una persona cualquiera, pero otra cosa es prestarle atención a un ex ministro militar con un alto grado de jerarquía que maneja conocimientos secretos
o información secreta de un Estado nacional. Por lo tanto, esto viene a confirmar años después con lo de David Grush y todo este tipo de desclasificaciones que poco a poco se está haciendo en estos tiempos sobre el fenómeno OVNI. Sin más nada que agregar, aquí les dejo su aclaración. Mi nombre, como dije, es Paul Hellyer. Soy exministro de Defensa Nacional de Canadá. Serví en 3 gobiernos, sumando en total 23 años y medio como miembro del Parlamento. Como ministro de Defensa Nacional pude observar reportes de ovnis. Estaba muy ocupado como para prestarle atención en ese momento porque estaba tratando de unificar la Marina y la Fuerza Aérea en una sola fuerza de defensa canadiense y eso en sí ya era una batalla hasta el final. Así que esto no estaba en mi agencia o en mi agenda. Pero hace unos 10 años empecé a interesarme cuando un joven de Ottawa me envió material sobre el asunto. Le dije que estaba muy ocupado para leerlo, pero con la confianza de que algún día lo haría. Y me envió una copia del libro del coronel Corso un día después de Roswell. Y me tomé algún tiempo leerlo, pero lo logré en mi lectura de verano en el 2005. Y fue realmente impresionante lo que contenía este. Y yo pensé que mis adentros, que contenía asuntos muy grandes, asuntos enormes, y que la gente de Estados Unidos y de todo el mundo tenía derecho a saber lo que ocurría, porque son parte de ello. No es solo un caso aislado. Y entonces, después de confirmar el contenido del libro, con el general retirado de la Fuerza Aérea, acepté la invitación de Víctor Villani, quien está por acá en algún lugar, y de su colega Mike Bird para hablar en el simposio de la Universidad de Toronto. Y yo dije, los extraterrestres son tan reales como los aviones que vuelan sobre nuestras cabezas. Me dieron el dudoso distintivo de ser la primera persona de rango ministerial en el grupo de países del G8 en hablarlo inequívocamente. Desde entonces aprendí muchísimo de otras fuentes, incluyendo un número de testigos fantásticos que hemos escuchado estos 4 días, que he sido excepcional y simplemente estoy sorprendido con la cantidad de información que había disponible y aprecio a cada uno de ellos. Pero debido a que yo no soy ufólogo, sino que soy un político, tengo unas cuantas cosas que quiero adicionar en ese campo en particular. La primera en que cerca de los 60 hubo una flotilla de ovnis que se dirigía al sur, cruzando por el territorio de la OTAN en Europa, y el comandante en jefe del cuartel general supremo de potencias aliadas europeas, naturalmente estaba temblando. Afortunadamente, o quizás por divina providencia, antes de que el botón de pánico fuera pulsado, la flotilla dio vuelta y se regresaron al norte. Obviamente ellos pensaron que tal vez eran rusos y se preocuparon bastante. De todas maneras, una investigación fue lanzada dentro de todo este asunto. Un documento fue preparado, el cual concluía que al menos 4 especies han visitado a la Tierra durante miles de años. Y ese también es mi propio punto de vista en esta etapa. Así que, exceptuando eso, solo hay un par de cosas que me gustaría hablar para lo que nos referíamos. Y una de esas es referirnos a ellos en plural. Hasta esta mañana, cuando Linda Moulton Howe, creo que fue ella, nombró las primeras 3 especies, he traído mi antiguo libro llamado Luz al final del túnel, un plan de supervivencia para la especie humana, como ayuda de memoria. Y yo nombro 5 especies diferentes aquí. Soy consciente de más ahora. De hecho, vi un documento hace unos días donde mencionan 20. Y creo que a usted, señor presidente, le podría interesar alguno de los lugares de donde pueden venir.
Tengo aquí una llamada Zeta Reticuli, 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 las Pléyades, Orión, Andrómeda y los sistemas solares de Altair, constelación de Aquila. Así que no creo que aún podamos seguir refiriéndonos a ellos en plural, porque no son una masa amorfa, son especies diferentes y por lo tanto pueden tener diferentes agendas. No creo que podamos decir que todos tienen la misma agenda, más de lo que podamos decir que Estados Unidos, China y Rusia tienen la misma agenda. Nuestros intereses reales pueden ser similares, pero hasta ahora nuestros intereses percibidos aún son muy distantes. Hay una observación más antes de empezar a decir esto, y es que pasamos mucho tiempo hablando sobre los cadáveres de hace 6 años, y estuve muy contento de escuchar a Linda finalmente decir esta mañana que hay extraterrestres vivos en la Tierra en este tiempo presente, y que al menos 2 de ellos probablemente trabajan con el gobierno de los Estados Unidos. Algunas de las otras especies que he aprendido no hace mucho tiempo se llaman los altos blancos. Esto fue cuando Paul Harris reveló la noticia hace pocos años y gracias a sus buenos oficios tuve la oportunidad de conversar durante 3 horas con el ex aviador Charles Halt y escuché esta absolutamente fascinante historia de cómo él estaba trabajando. En primer lugar, él tenía miedo de su piel, pero después, cuando llegó a conocerlos, con quien estaba trabajando, entonces finalmente empezaron a confiar los unos a los otros y a tener una buena relación laboral con los altos blancos en rango de artillería de Indian Spring, Nevada. Y estos altos blancos estaban viviendo en propiedades de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y trabajaban en cooperación con la Fuerza Aérea de Estados Unidos e intercambiaban tecnologías con ellos. Él escribió un libro, por cierto, llamado Hospitalidad Milenaria, y hay 4 versiones diferentes, pero Hall dice que Hospitalidad Milenaria 2 es la mejor. Y esa fue lo que yo vi. Y es una lectura muy interesante. Si quieren entrar en el problema de lo que se siente toparse con estos personajes flotando a través del terreno en el desierto. Basta por eso por ahora. Mi interés se centra en la divulgación completa. Y mi única advertencia es que probablemente entre el 95% y el 98% de toda esta divulgación he sabido 1 o 2 cosas que no deberían estar en dominio público, al menos por ahora. Algún día será, estoy seguro, pero tal vez no inmediatamente. Pero así como los niños sobrevivirán la ida de Ratón Pérez y de Papá Noel cuando se vuelvan adultos, la idea de ellos. Creo que los ciudadanos que pagan impuestos son muy capaces de aceptar la nueva y más amplia realidad de que vivimos en un cosmos repleto de vida de diversos tipos. Y el hecho de que algunas civilizaciones son más avanzadas que las nuestras puede ser humillante. Pero ese podría ser un paso necesario a nuestra